McDonald's tuvo una crisis, la cajita feliz, esa viene con un juguete, ¿cierto? La compañía que distribuía los juguetes también distribuía condones y trastocó las cajas. Andrés Gómez lleva 25 años protegiendo la reputación de las empresas más grandes en sus peores momentos. Hoy nos revela cómo anticipar cualquier crisis, manejarla sin perder el control y salir más fuerte de ella. ¿Cuáles son las mejores prácticas para manejar adecuadamente una crisis? La reputación y la crisis van ligadas, porque uno tiene que primero construir reputación, que es una cuenta de ahorros, un tanque de oxígeno, para que cuando llegue la crisis usted tenga dónde girar. Pero si yo no lo conozco, no sé quién es usted, no sé qué hace, no sé cómo lo hace, ¿cómo lo voy a defender? Yo diría que una crisis es una negociación obligada con un tercero donde usted ha perdido el control. Una compañía puede saber dónde está una crisis, puede anticiparla. ¿Cuáles son las áreas que más tiene que cuidar una empresa? Porque son las que más frecuentemente producen crisis. El área que menos cuidan son dos. Aquel que está preparado para el enemigo lo vence antes de que el enemigo se forme. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta. Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti, por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Andrés, es un placer volver a estar aquí sentado conversando con vos. Aquí no, ya estamos en otro ambiente. Nos gustó mucho el pasado. La próxima repetimos en tu casa. Pero hoy venimos a hablar de un tema muy diferente. Y antes de que empecemos a conversar, quiero que todos estemos en la misma página. Quizás algunos ya se vieron el episodio que hicimos anteriormente, pero devolvámonos un poquito. ¿Quién sos vos? Corto, no vamos a hacer la misma introducción de la vez pasada. Y además, ¿cuál ha sido tu experiencia gestionando la reputación y las crisis de otras empresas y de empresas en donde vos has estado? Yo soy Andrés Gómez, llevo 25 años trabajando en temas de reputación y crisis y he trabajado en multinacionales y desde hace 4 años tengo mi propia firma que se llama Laberinto, que busca ayudarle a las empresas a protegerse de situaciones de crisis. Porque déjeme decirle una cosa, David, una crisis no es una posibilidad, es una probabilidad. Se lo pongo simple. Una mujer puede quedar embarazada 72 días al año. Un hombre puede embarazar 365 días. ¿Y dónde está el anticonceptivo? En el hombre, en la mujer, perdón, lo cual es un error, porque debería estar es en el hombre. Una compañía 24/7, 365 días al año puede estar en crisis. Ahorita estábamos sentados conversando, porque gracias al primer episodio nos volvimos cercanos y las conversaciones con Andrés, pues con vos siempre son buenas. Le estaba hablando a la audiencia y leíamos los clientes que tenías. Son clientes que demuestran que tenés una muy buena reputación. Y quiero empezar por ahí. Ya lo hablamos en el episodio pasado, pero para que hagamos un pequeño recuento. ¿Qué es la reputación y por qué es importante para las empresas? Yo diría que la reputación es que alguien lo recomiende o lo defienda sin que haya una transacción. Y lo recomienda y lo defiende porque lo conoce. Y lo conoce porque usted le ha brindado información. 1. 2. Diría que la reputación es que usted cumpla la expectativa de lo que ha prometido que es. Y como esa expectativa usted la pone, cuando llegue la experiencia, una reputación es cumplir lo que uno dice que hace. Y 3, una reputación es un fantasma que habla de uno cuando uno ha salido del cuarto. No es lo que uno dice, sino lo que los otros ven que uno hace. Estoy planeando una charla, porque mañana tengo una charla. ¿De qué va a hablar mañana? Cuente. No, de muchas cosas. Va a ser como un recuento de mi historia y además del recuento de mi historia va a hablar de las lecciones más importantes que he tenido. Y una de ellas es de la autenticidad. Es aprender a ser sin miedo a disgustar a las personas. Y cuando estaba planeando este episodio, se me vino a la cabeza un tema, y es que hay una dualidad en la reputación muy importante, y es, hay un grupo de personas a las que le caemos muy bien, pero también puede haber un grupo de personas a las que le caemos muy mal. Siempre tiene que existir ese grupo donde caemos mal, o
uno puede tener reputaciones neutras. ¿Cómo funciona esa dualidad? Sin meterme en religión, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, no me cae bien esa persona, no la conozco lo suficiente. Yo diría que al final es un tema de cuánto lo conocen a uno, porque si al final yo lo conozco a usted, David Llano, y sé todo lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo hace, cómo produce, dónde estudió, con quién se relaciona, y me cae mal, ya es una decisión. Pero si yo simplemente percibo que usted hace unas cosas y no las tengo en realidad, yo creo que ahí no hay reputación, ahí hay desconocimiento. Entonces yo no creo que haya buena o mala reputación, yo creo que hay falta de conocimiento y lo que hay es una necesidad de conocer, insisto, como dice la Madre Teresa de Calcuta, sin meternos a eso, más a las personas y a las organizaciones. Y usted no me lo preguntó, pero déjeme decirle, por eso es que la reputación y la crisis van ligadas, porque uno tiene que primero construir reputación, que es una cuenta de ahorros, un tanque de oxígeno, para que cuando llegue la crisis usted tenga dónde girar. Pero si yo no lo conozco, no sé quién es usted, no sé qué hace, no sé cómo lo hace, ¿cómo lo voy a defender? Entonces yo creo que cuando uno lo atacan es porque no lo conocen lo suficiente o porque de pronto lo conocen mucho y lo que ven no les gusta. Vámonos al grano, de lo que vinimos a hablar, que es un tema de crisis reputacional. Me ¿Qué encantan es? las crisis. ¿Qué es una crisis reputacional? Yo diría que una crisis es una negociación obligada con un tercero donde usted ha perdido el control. Si quiere, vamos por partes. ¿Cómo así que una negociación obligada? Porque una crisis es algo que lo saca a usted de su cotidianidad. Hace que la compañía que está enfocada en vender no pueda seguir vendiendo. Hace que los líderes que están enfocados en liderar tengan que secuestrarse frente a la situación. Hace que toda la organización tenga que invertir recursos que no tenía planeados para sobrellevar una crisis. Entonces es una negociación obligada. Es con un tercero, ¿cierto? Donde usted no tiene el control, porque si usted tiene el control no estaría en crisis. A mí lo que me ha pasado en estos 25 o 30 años de manejar crisis es que lo que uno descubre es que las compañías, cuando se ven enfrentadas a una crisis, toman 4 decisiones. Y yo creo que los seres humanos la tomamos igual. Usted y yo vamos por la calle, David, y se nos aparece un tigre. ¿Qué hacemos? O corremos, o peleamos. Corremos o peleamos, o hagámonos que quédese quieto para que Hágase no nos muerto. vea. Hágase el muerto, ¿cierto? ¿Y cuál será la mejor decisión? Hay compañías, uno, que quieren atacar al tigre, es decir, a la crisis. Y habrá que ver qué recursos tienen. Hay compañías que niegan la crisis, lo cual es terrible. Eso no nos está pasando. Hay compañías que se quedan paralizadas ante la crisis. Y yo lo que creo es que uno debería pensar con tranquilidad, porque usted y yo vamos por ahí, se nos aparece el tigre. Yo soy maratonista. Entonces yo voy a correr más rápido que usted. Es decir, mi objetivo es que el tigre se lo coma a usted y no a mí. Y eso es pensar desde la tranquilidad y desde la estrategia al manejo. Le pongo ejemplos de eso. Hay veces que todo un sector está en crisis porque va a salir una compañía a poner la cara. Habrá veces donde están buscando a un antagonista porque va a ser usted el antagonista de ese protagonista. Hay gobiernos que siempre buscan un antagonista para pelear y eso es la tranquilidad del manejo de crisis. Entonces es una negociación obligada donde uno ha perdido el control y acabo con eso y donde el objetivo es volver al statu quo. Es decir, que usted pueda seguir haciendo lo que sabe hacer. Si ustedes son unos cracks haciendo podcast, educando en Latinoamérica y entra una crisis, no van a poder cumplir su propósito. Entonces, ¿qué buscan? Volver a la tranquilidad de poder seguir educando a la gente por toda Latinoamérica. Andrés, ¿vos crees que en la historia de las empresas entonces es imposible evitar la crisis? Yo diría que más que imposible de evitar, es que una crisis va a pasar porque es una probabilidad, no una posibilidad. Y la pregunta es, ¿qué tan preparado está usted en la cuenta de ahorros o en el tanque de oxígeno para que cuando llegue la crisis tenga dónde girar? Porque muchas veces lo que pasa es que si uno cree que nunca le va a pasar, pues no toma las medidas necesarias. Las crisis no pasan porque salga uno en los medios de comunicación. Las crisis pasan porque usted tiene un restaurante y tiene un mal servicio al cliente y ese cliente se queja y usted no le pone atención. Y como no le pone atención, él lo sube a redes. Las crisis pasan porque las compañías priorizan chat y la inteligencia para ahorrarse unos costos y pierden el servicio al cliente humano. Las crisis pasan porque se toman malas decisiones. Lo que pasa es que una crisis no pasa ahí mismo. Pasa a lo largo del tiempo y de reiterativa forma. O sea, nunca una crisis puede ser como inmediata y espontánea.
siempre son progresivas y se van construyendo hacia el caos. Pero puede pasar un atentado. Usted es un centro comercial y hay un atentado dentro del centro comercial y uno dice, uy, yo no estaba preparado. Pero siempre habrá tres preguntas y es, ¿qué hizo para evitar que un hecho sucediera? ¿Qué está haciendo para manejarlo? ¿Y qué va a hacer para que no se repita? Las crisis reputacionales empezaron sobre todo en la industria aeronáutica. Imagínate que usted va en un avión y ese avión empieza a fallar y usted no sabe qué hacer. Entonces pregunta, ¿qué hizo para evitar que el hecho sucediera? ¿Puede evitar usted que haya turbulencia? No. No, pero en caso de emergencia ya sabe, uno, que la turbulencia es normal y no afecta para nada la seguridad del vuelo. Y dos, que en caso de emergencia tendrá que ponerse primero el respirador y después ponerse a los niños. Es decir, ahí ya hay algo que hizo. ¿Qué está haciendo? Cuando el capitán le dice, señores pasajeros, por favor, siéntese, está tomando un tema. Pero tres, ¿qué va a hacer para que no se repita? No puede evitar que haya turbulencia, no puede evitar que haya un accidente, pero puede minimizar las probabilidades. Por eso cuando uno se sube al avión, le dicen en caso de emergencia a quién llamar, porque alguna vez seguramente se cayó un avión y no había forma de saber cómo llamar a las personas. Entonces, ¿qué hizo, qué está haciendo y qué va a hacer para que una situación no se repita? Ahorita hablabas de los tipos de crisis reputacionales que habían, que puede ser una crisis de industria. Contame un poquito de eso. ¿Cuáles son los tipos de crisis reputacionales que vos has visto con tu experiencia? ¿Cuáles son las más complicadas? Hablemos un poquito de esa dinámica. Yo diría que hay crisis de seguridad, hay crisis medioambientales, ¿cierto? Hay crisis de negocios, y si quieren cojamos esas tres. Una crisis de seguridad es una situación donde en una compañía pasa algo a lo que usted no estaba preparado. Pongo ejemplos que han pasado. Hay una violación a un niño en un jardín. Ahí se pierde a alguien, se roban un carro en un centro comercial. Hay cualquier tema, eso es un tema de seguridad. Hay un atentado, lo extorsionan. Tuve una vez un cliente que tenía un local y mataron a una persona a la entrada del local y lo que sale en el periódico y en el noticiero era la marca detrás. Y uno dice, ¿es una crisis? Sí, porque afecta su reputación y lo obliga a tener unos esfuerzos. Puede haber temas ambientales. Vivimos en un país como Colombia, pero también sé que hay gente que nos ve en Chile y demás, donde hay terremotos, donde hay sismos. Entonces hay causas que usted no controla. Pero también hay crisis por los negocios. Dos organizaciones se pelean, una contra otra por el poder de una compañía, una toma hostil. Ahí hay una crisis. O sea, crisis hay todas. Yo coleccionaba crisis. Y hay una, por ejemplo, que me gusta mucho. McDonald's tuvo una crisis espectacular. La cajita feliz, esa viene con un juguete, ¿cierto? Y la persona o la compañía que distribuía los juguetes también distribuía condones y trastocó las cajas. Imagínese esa crisis. Entonces es una crisis donde unas cajitas felices en Estados Unidos eran llenas de condones. Dos, Target alguna vez tenía Barbies blancas y Barbies negras y tomó una decisión y era que la Barbie blanca rotaba mucho más que la Barbie negra. Entonces, ¿qué hizo? Pues alguien dijo, bajémosle el precio a la Barbie negra. Viene una crisis de discriminación. Y así podríamos seguir. Crisis pasan todos los días. La más famosa fue la de Tylenol en 1982, que contaminaron con cianuro ese producto de Tylenol. Eso generó 8 muertos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo para que sucediera? ¿Puede usted evitar que alguien contamine? No. Pero desde entonces, cada vez que vamos a abrir un frasquito, usted trata de abrirlo. Primero, es difícil. Segundo, tiene aluminio. Y después, tiene algodón. Porque las crisis son una oportunidad, no en ese momento, sino a posterior para mejorar la capacidad de un producto. No te creo. Entonces eso cambió toda una industria, esa crisis. Cambió toda una industria. Uf, increíble. Andrés, ¿y es posible? Las crisis que no son momentáneas, pues, o sea, si no es un atentado, si no son este tipo de crisis, ¿es posible uno estar alerta para saber si una crisis se avecina? Yo creo que sí. Yo creo que hay un señor que se llama Richter, que se inventó la escala de Richter, y hay un señor que ya no me acuerdo el nombre, que se inventó el triage. Porque usted llega a urgencias y usted ¿qué dice? Estoy que me muero. Entonces le van a tomar unas medidas para saber cómo está el corazón, cómo está oxigenando, llegó caminando. Y el señor Richter se inventó una lógica y es una escala. Y las compañías deberían tener escala, no importa si usted es emprendedor o es una compañía centenaria. Debería tener una escala que es mezclar el impacto versus, ¿cierto?, la posibilidad de que pase. Todos los días tiembla,
Pero si decimos que está temblando 6.5 en la escala de Richter, seguramente vamos a decir es grave, aunque no sabemos qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Cuánta energía se libera cuando las dos placas se chocan? Entonces, una compañía puede saber dónde está una crisis, puede anticiparla y generalmente tiene que tomar decisiones para poder manejarlas. Y Andrés, en tu experiencia, ¿cuáles son las áreas que más tiene que cuidar una empresa? Porque son las que más frecuentemente producen crisis. Yo diría que las crisis, paradójicamente, el área que menos cuidan son dos. Uno, sus colaboradores y dos, sus clientes. Porque es que a los colaboradores pasan en las compañías, hay acosos, hay abusos, hay maltratos. Y eso no es nada distinto a que la cultura es tóxica y no permite. Y a los clientes no los oyen. Usted y yo vamos a un restaurante, a Crepes, para poner un ejemplo que nos gusta a los dos, y al final nos sale un pelo en la comida. Es un incidente. Ahí hay una crisis. ¿Usted qué cree, David? Hay una oportunidad de evitar una crisis. Sí, pero entonces me van a decir que no, que eso no es cierto. Yo espero cómo maneja la crisis Crepes y ahí voy a tomar una decisión. Si vienen y me sacan excusas y me dicen que no es cierto, que todas las empleadas usan las coifas y los... Pero si dicen, oiga, venga, retira el plato, no lo cobren. Entonces la crisis no solo pasa por el hecho, sino por cómo se maneja. Porque si empiezan a buscar excusas, usted dice, me maltrata. Entonces le respondo, colaboradores y clientes son donde más crisis pasan. Pero dos, en las motivaciones. Hay un caso famosísimo que a mí me encanta, que es el caso de la Boeing, de Censo. Imagínense que Boeing y Airbus son dos competidores que tienen y al final toman una decisión que es priorizar el driver que motiva a la compañía. Ya no es ser la mejor compañía de productos de ingeniería, sino es un tema de la bolsa de valores, el valor de la acción. Y cuando eso pasa y usted cambia su motivación, que es vender a cualquier costo, pierde reputación y se ve en una situación de crisis. Pero cuando usted protege su cultura, protege su estructura y protege su estrategia, está protegiendo a la compañía de crisis. Hacia el interior con los colaboradores, frecuentemente, ¿qué crisis pasan y cómo se pueden manejar? Maltratos pasan muchísimo. Pasa un tema donde las personas son las últimas que se enteran que la compañía está en una situación difícil. Y uno diría, pero sí, en la pirámide reputacional, los que no han visto el capítulo les toca devolverse. Sí. Al primer capítulo vimos que había una pirámide reputacional. Los trabajadores son las personas que más deben conocer una compañía. Y si se acuerda la Madre Teresa, entre más lo conozca uno, más lo debería defender. Pero muchas veces las compañías no toman en cuenta a sus empleados y no les cuentan. Entonces digo que la crisis es como un embarazo. Se va notando y se va notando y se va notando. Y usted puede decir, no estoy embarazado. Y ojo que no estoy diciendo que el embarazo sea una crisis, sino que es una situación que usted va viendo. Pero si no la cuenta y no la maneja, la crisis aumenta. Entonces generalmente las crisis pasan en las compañías, no porque los empleados sean o no responsables, sino porque no los ponen a ser parte de la solución y entonces quedan como parte del problema. Y hacia los clientes. Hacia los clientes. A mí me encanta porque ve al final que cuál es su propuesta de valor, cuál es la expectativa que usted genera y la crisis que es que usted no cumpla la expectativa que generó. Entonces, si le dicen, voy a poner ejemplo más simple como siempre, y es que una compañía presta un servicio y ese servicio debe ser perfecto y no lo hace, viene una crisis. ¿Por qué? Porque la expectativa no está, hace perder reputación. Digamos que ya estoy jodido. Mejor dicho, llegó la crisis. Me tocó la puerta, estoy en crisis, la empresa tiene un problema. ¿Cómo se debería manejar una crisis? Yo creo que decíamos que lo más importante es tener tranquilidad y entender qué rol va a jugar. Usted puede ser el villano de la situación, pero usted puede ser una víctima de la situación. Usted es villano cuando sus acciones llevaron a la crisis. Usted es una víctima cuando las acciones de un tercero lo llevaron a la crisis. Pero su objetivo es pasar de ser el villano a ser lo que usted es, el aliado. A mí me encanta Colombia en la lucha contra las drogas porque es un ejemplo perfecto. En los años 80, Colombia era el villano en la lucha contra las drogas. En los años 90, Colombia dijo, no, yo soy la víctima. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ponen las narices y yo en Colombia pongo los muertos. Entonces yo soy una víctima. Yo lo que soy es un héroe en la lucha contra las drogas. Por lo tanto,
Como soy un héroe, necesito recursos. Y surgió el Plan Colombia, donde nos dan recursos para el tema. Y a comienzo de este siglo nos volvemos en unos aliados en la lucha contra las drogas. Es decir, pasamos de ser los villanos a ser los aliados. Y eso es parte central de un buen manejo de crisis. Ir llevando y dejando de ser lo que uno no es para convertirse en lo que uno realmente es. Ahora, si usted es el culpable, pues ¿qué tiene que hacer? Poner la cara, aceptar el error y, como dijimos antes, decir qué hizo, decir qué está haciendo, pero más importante, tomar medidas para que el hecho no se repita. Porque es que ese cuento de que al perro no lo capan 2 veces es cierto, porque el perro aprende. Si una compañía tiene una crisis por algo que es responsabilidad de ellos y vuelve a pasar, estamos en un lío. Venga, le cuento uno que me encanta. Como fue la primera crisis que yo manejé, en el año 2002, 2003, Colombia en ese momento estaba en un momento de país muy jodido. Acá no quería venir nadie, había mucha inseguridad y una compañía muy grande trajo a un invitado, un conferencista gringo. El gringo muy gringo, peliblanco, ¿no? Redneck, bien afeitadito, toda la vaina, se bajó en el aeropuerto El Dorado. ¿Y qué hizo? Cogió un taxi y le hicieron el paseo millonario. Para los que no saben, el paseo millonario es que lo llevan por toda la ciudad en los cajeros y le van sacando plata. Era una crisis, sin duda. Usted invitar a alguien a su casa y que lo termine haciendo eso, ¿podría haberlo controlado? Sí. ¿Qué hizo esa compañía? De ahí en adelante, cada vez que traía un invitado, le decía, cuando usted llegue al aeropuerto El Dorado, como en cualquier ciudad, no coja un transporte público. Lo va a estar esperando David Llano con este celular, con este tema, vaya con él. Es decir, ¿qué va a hacer para que la situación no vuelva a pasar? ¿Puede controlar la inseguridad? No, pero puede controlar los elementos que afectan la inseguridad para esa persona. Si lo transporta David Llano, buen chofer. Buen chofer. Andrés, quiero ver cuánto tiempo puede durar esa transición entre posturas. O sea, cuánto se puede demorar y qué rol juega la paciencia en el manejo de una crisis. Yo diría que entre más tiempo pase, el costo de oportunidad es menor. Es decir, si usted logra enfrentar una situación de crisis muy rápido, va a ser mucho mejor. Poniendo la cara, no escondiendo, porque vuelvo al ejemplo, se le va a notar en algún momento la barriga, diciendo que eso no es responsabilidad suya, cuando uno dice es responsabilidad suya. Entonces, entre más rápido uno actúe, mucho mejor. Entre más solidario sea, mucho mejor, porque siempre hay una afectación. Pero 2, entre rápidamente pase la página. Y pasar la página no es salir a los medios a decir que todo está bien, es tomar las medidas necesarias dentro de la estructura y la cultura de la compañía para que no pase. Sigamos con ejemplos. Las mascotas. Esa le pasó a una aerolínea hace unos años. Las mascotas ahora pueden viajar arriba, pero antes usted las metía abajo. Imagínese, la mascota que es como parte de una familia en este momento y aparece una mascota muerta. Entonces, ¿qué hace la compañía? Niega que eso pasó. Dice que es culpa de el dueño o la dueña de la mascota. No, pues toma unas decisiones y toma unas medidas para que las mascotas puedan viajar arriba. Pero ahí se le arma otro lío, porque al que no le gustan las mascotas y va viajando con un labrador chocolate al lado, va a tener un tema. Pero hay que tomar acciones y medidas, poner la cara y cambiar la cultura de las compañías. Porque no me lo ha preguntado nuevamente, pero al ver que una crisis demuestra de qué está hecha una compañía, demuestra su cultura, demuestra cómo maneja los temas, los esconde, pone la cara, le echa la culpa a alguien, porque en crisis lo más fácil es decir que ese es un hecho aislado y que fue una situación que nunca nos había pasado. Y siempre uno va a ver y dice, venga. Entonces, David, hay un tema y es, para los que nos están oyendo y viendo, 3 preguntas importantes. ¿Qué crisis ya les ha pasado? ¿Qué crisis ya le ha pasado? ¿Alguna? ¿A mí? Sí. Pucha. ¿Algo alguna vez? Que grabaron un programa y no les quedó grabado. Eso es una crisis para usted. Ya sé qué. Cuente. Grabamos un episodio y no lo sacamos. Y nunca le dijimos a la persona. Ok. Entonces ahí hay una situación que puede afectar. Y entonces uno dice, ¿será que le cuento a esa persona que no lo vamos a sacar? ¿Será que me quedo callado? Nadie se dio cuenta. Pero ya hay personas que saben, yo sé, Daniel sabe, el invitado dirá yo cuando salgo. Entonces, pregunta uno, crisis que ya le han pasado.
Pregunta 2, crisis que le han pasado a otras personas como ustedes. Entonces uno dice, espere a ver, que hay plagio, que lo sacan del aire, tal tema. Te tengo una. Cuente. Hay un podcast que se llama The Diary of a CEO. Sí, muy, muy bueno. Absurdo. La masividad viene con problemas. Y es que la lupa está en vos. Ese man sacó un episodio con una persona hablando sobre un tema de salud. Un tema de salud que es controversial. Y en BBC y en todos los medios lo acribillaron por estar pues como difundiendo, ¿cómo se dice? Como mala información, información de mala calidad Sí. y dudosa a su público. Entonces lo pintaron como el supervillano. Vea usted, entonces, crisis que le han pasado, crisis que le han pasado a otros. Y el tercer ejercicio que uno debería hacer es crisis que nos podrían pasar. Y ahí empieza lo que es la mente a decir todo lo que pueda pasar. Alguna vez un colegio de niñas iba a construir una obra espectacular. Y entonces me llamó el rector de ese colegio y me dice, oye Andrés, mira, es que acá queremos ver si tú crees que hay alguna situación de crisis. Yo le dije, pues no creo que haya mucha, porque es la primera vez que va a haber unos obreros construyendo frente a un colegio de niñas. ¿Qué podría pasar mal? Y empieza uno a pensar, y eso es parte de la labor que uno tiene que hacer. No anticiparse a cómo va a manejar la crisis, sino a aquellas situaciones que pueden pasar para ahí saber cómo las va a manejar. Entonces, crisis que ya le hayan pasado, crisis que le puedan pasar y crisis que le hayan pasado a otros. Porque si le pasaron a otros, ya no solo es una posibilidad, sino una probabilidad comprobada. ¿Qué tan importante es el storytelling en la resolución de las crisis? Yo diría que el storytelling es importante en el después, porque lo más importante es que al final uno tome las decisiones correctas y maneje la crisis, porque lo que uno diga es muy importante. Y siempre los abogados van a pelear con los comunicadores, porque usted dice, lamentamos el hecho, y entonces alguien va a decir, cuando lo lamentó ya aceptó que usted era culpable. Uno dice, no, pero la narrativa siempre es importante, porque no solo es cómo usted maneje la crisis, sino cómo se ha percibido que lo manejó. Le pongo ejemplos, ya que sé que eso es lo que más funciona. Y es, si usted pasa una crisis, usted es el presidente de una gran compañía y la crisis lo coge en vacaciones y usted sale desde su yate diciendo que lamenta mucho el hecho. Eso le pasó a una compañía muy grande en un derrame de petróleo que hubo. No, una compañía multinacional americana en un pequeño derrame que hubo. Y sale el presidente en un yate. No te No puedo creer. importa qué storytelling hay. Mientras que si usted lo ve arremangado, poniendo la cara y el tema está. En Colombia, en alguna época, el presidente de la República salió después de que habían matado al gobernador de Antioquia. ¿Se acuerda que estuvo secuestrado? Con todos los generales detrás y pone la cara. Ahí el storytelling no es lo que diga, sino lo que la gente percibe. Y es, hay un presidente poniendo la cara con sus generales detrás y además está compungido y está dolorido por lo que pasó. Pero lo importante es qué va a hacer para que no se repita. Para mí eso es lo más importante. En toda crisis no es solo cómo se maneja, sino qué acciones reales toman su compañía para que no vuelvan a pasar. Lo que vos decías, las crisis son no posibilidad, sino probabilidad. Entonces, tenemos que estar preparados para las crisis. ¿Cómo se pueden preparar las empresas y los emprendedores para enfrentar una crisis? Usted tiene carro No, lo vendí. y antes de venderlo el carro tenía extinguidor. Sí, claro. Y alguna vez lo usó, sabe cómo se usa, sabe si tenía fecha de vencimiento. Sí sé cómo se usa. Nunca lo usé, gracias a Dios. Y la tercera, que fue la fecha de vencimiento, Sí. muchas veces me pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas compañías creen que tener manuales de crisis es la solución para una crisis. Y eso es como tener el extinguidor. Porque un manual de crisis, ¿qué le dice? Es todas las crisis que puedan pasar, un listado. ¿Quién debe actuar? ¿Quién debe poner la cara? ¿Qué debe decir? Pero para mí lo más importante es que una compañía tenga cultura de crisis. ¿Y qué es una cultura de crisis? Que no tenga miedo a alzar la mano cuando vea que algo está pasando. Que no tenga el miedo de levantar la voz y decir, venga, yo creo que nos estamos equivocando. Que no tenga miedo de decir, si cambiamos la estructura, afectamos la reputación de la compañía y eso nos puede llevar a una crisis. Que no tenga miedo de tomar decisiones. Entonces, para mí, ¿qué es importante en una compañía? Que haya manuales de crisis, sí, listo, pero sobre todo que haya cultura, que haya voceros entrenados, pero lo más importante, que haya pensamiento estratégico, porque a veces usted por aclarar oscurece
y me vuelvo al storytelling. Usted se le vuela a su novia y empieza la crisis. Y es no lo que le diga, sino que al final, por aclarar, empieza a oscurecer y le empieza a dar detalles y le dice que yo no sé qué, y ahí la embarra. ¿Qué es lo mejor? Aceptar que usted la embarró y tomar las decisiones correctas. Entonces, las compañías deben tener manuales de crisis, sí, pero que sean útiles. Deben tener comités de crisis, deben tener flujogramas de crisis, deben tener voceros de crisis. Pero mi sugerencia, ¿cuál es? Que hagan simulacros de crisis. Porque si usted hace un simulacro, usted ya dice, eso que nos puede pasar, ¿cómo lo manejaríamos cuando nos pase? Y no es el storytelling, sino decir, ojo, entonces tenemos que revisar A, B y C para que no pase. Andrés, no me hagas quedar mal que yo no me vuelo, yo soy un tipo serio. Yo soy un tipo serio. Se me ocurrió una pregunta cuando estabas contando todo eso. Entonces, en cierto sentido, el manejo de crisis viene desde la contratación de las personas. Hay que contratar, mejor dicho, no es tener un manual de crisis, sino contratar a las personas correctas que nosotros creemos que en momentos de crisis se van a comportar a la altura. Es tener líderes, hombres y mujeres, que sean capaces de decir, hay un hecho, no lo escondamos, pero tampoco salgamos a contarle a todo el mundo, porque si pasa un hecho que solo saben 2 o 3 audiencias, ¿para qué lo expande? ¿Cierto? Que no quiera ser agresivo frente al tema. Personas líderes capaces de decir, ok, ¿cuál es la cultura que esta compañía va a tener frente a una crisis? Entonces, ¿cuál es la cultura de instinto el día que aparezca y alguien diga que ustedes plagian a yo no sé quién? Y entonces usted dice, con Daniel, no quedémonos calladitos porque no, hay que tener el liderazgo para decir, no, nosotros no plagiamos. Esto es una idea que se nos ocurre, que permite generar una comunidad y hacemos esto y esto. Entonces, más que personas que al final sean buenos en manejo de crisis, son personas que tengan capacidad estratégica para saber, como en el Waze que siempre hablamos, para dónde coger y que muchas veces es no de esa pelea. Hay un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Ese es el mejor libro, porque al final el que dice que aquel que está preparado para el enemigo lo vence antes de que el enemigo se forme. Es decir, si usted tiene los controles en su compañía para que no pase algo, está mejor. Venga, que me hizo acordar de una crisis que pasó hace muy poquito en República Dominicana, la discoteca Jet Set. 220 muertos, un lunes de salsa, se cae la discoteca encima de la gente. Y entonces uno dice, ¿era un hecho que hubiera podido pasar? Sí. ¿Qué pasó? Metieron aire acondicionado, era un antiguo teatro, lo adecuaron de una manera distinta. Nadie en esa organización fue capaz de alzar la mano y decir, venga, ¿será que de pronto estamos construyendo mal? ¿Será que estamos metiendo muchas más personas? ¿Será que necesitamos invertir una plata para revisar las estructuras? Faltó liderazgo porque las crisis pasan muchas veces por falta de liderazgo o por una cultura tóxica. Tengo una pregunta ahí. Se podría decir, esto va a sonar como muy tétrico, pero se podría decir que las crisis también siguen como la naturaleza de Darwin, de que solamente el más evolucionado y el más fuerte sobrevive, y algunas crisis son para sacar empresas del mercado que tal vez no estaban preparadas para servir a sus clientes ni al mercado como se debía. Hace un año hay dos compañías que fabrican juguetes, Mattel y Disney. Hace unos años apareció el rumor de que las muñecas de Mattel y los juguetes de Mattel tenían, digamos, como un óxido y un eso. Y entonces uno dice, uy, ¿qué hago? ¿Y qué hizo Disney? Dijo, espere, yo voy a revisar mis productos y voy a saber si tienen o no tienen ese óxido o ese polvo que puede ser contaminante. Mattel no salió del mercado. ¿Por qué? Porque tomó decisiones. Entonces, una compañía hoy, si fabrica en plástico, está tomando malas decisiones porque el plástico contamina. Compañías de moda que generan ropa cada semana y eso van a tener una crisis porque en algún momento están contaminando. Entonces, ¿qué creo que es lo importante? Que si una compañía quiere permanecer en el mercado, tiene que construir una reputación basada en lo que hace, ¿cierto? Pero pensando en cómo protegerse para que sea aceptada en el mercado. Y no es que uno tenga que ser como el mercado lo quiere, pero lo que uno no puede ser, por ejemplo, en este momento, es una compañía que discrimine a alguien por su raza, por su género, por su condición. Ahí hay una crisis. Usted no puede ser un centro comercial que no tenga baños para familias, porque va a haber baño de hombre, baño de mujer, pero alguien puede no identificarse o puede identificarse como hombre
teniendo cuerpo de mujer y viceversa. ¿Cómo lo va a manejar? Tema de mascotas. Las crisis definen a las compañías, David. A mí me gusta mucho la crisis, uno, porque me da trabajo, pero dos, porque lo que más me gusta es, previo a la crisis, ayudar a las compañías a fortalecerse, porque es una probabilidad, no una posibilidad. A mí me fascinan los negocios, pero los negocios como, digamos, desde una mentalidad muy ética y desde una mentalidad de abundancia. Y es decir, mi competencia no se tiene que morir para que yo siga en el mercado, De acuerdo. sino No que hay es un mercado juego para gana, todos. si no es un juego sumacero donde yo gano y el otro pierde. Justo eso yo le decía en estos días a Dani cuando estábamos hablando, y es que nuestro mercado no es un solo ganador. Nuestro mercado, la gente puede escuchar este para tener esta perspectiva, este para tener otra perspectiva y nutrirse de diferentes fuentes de información. ¿Cuál debería ser el comportamiento de uno como competidor cuando una de sus empresas con las que compite con uno enfrentan una crisis? Me encanta esa pregunta porque al final uno diría, ¿qué me interesa? ¿Proteger solo mi empresa o proteger un sector? Si somos una compañía de alimentos y aparece como apareció en Estados Unidos hace poquito que la cebolla estaba contaminada y la salmonela, ¿no vio ese caso? Uy, es un caso famosísimo. Busque salmonela, McDonald's, Kentucky, Subway, todas las compañías se vieron afectadas por salmonela, ¿cierto? Y entonces, yo qué digo, me pasó a mí o le pasó a mi competidor. Si me pasó a mi competidor, voy a salir a atacarlo, está dañando el sector y no está protegiendo la industria. Mientras que si usted se solidariza, está mandando un mensaje de que una crisis le pasó a esa compañía, en el caso de la salmonela, por X o Y motivo, pero que ustedes tienen buenas prácticas. En ese caso de la salmonela, lo que descubrieron es que al final todos le compraban a un mismo productor y le compraban la cebolla. Y esa fue la que causó la infección y el contagio. Si yo soy Subway y salgo a atacar a McDonald's por eso, pues sería erróneo. En el caso de Frisbee, lo más bonito es que las compañías no salieron a atacarla, sino a ser solidarias. Y cuando uno es solidario, uno dice, este es un juego, gana, gana. ¿Por qué? Porque esa empresa va a ser más fuerte, pero el sector va a ser más fuerte. Las prácticas no son de una compañía, son de un sector. Y si hay buenas prácticas, ¿qué hace usted? Las copia. A mí, ¿sabes qué me parece bacano? Que es las crisis, bacano entre comillas, porque las crisis son horribles, pero ayer hablábamos en un episodio que estábamos grabando que al final de cuentas los negocios son entre humanos, son entre personas. Incluso cuando uno está relacionándose con una gran marca, uno también la ve como un ser viviente. Uno le produce ese sentimiento de me cae bien, me cae mal, son esto, son lo otro. En las crisis son momentos para humanizar la marca y que la gente entienda que detrás hay personas, pero también que entiendan de qué están hechas esas personas. O sea, muestran sus verdaderos colores en una crisis, que me parece muy interesante. Y en el tema de Frisbee me pareció muy bacano que una de las primeras empresas en responder fue KFC. Precisamente por eso te hice la pregunta, por ese comportamiento ético que tiene que haber detrás de una crisis y uno cómo se solidariza con la otra compañía, porque no es un juego de querer sacar a las otras de mercado de esa manera. Y las empresas que juegan de esa manera son las que más rápido se acaban. Pues porque son además compañías que aprovecharon la crisis del otro, pero no fortalecieron su propio tema. Y al final son egoístas. Me quedé pensando dos cosas, David, y era que toda crisis demuestra cómo es una compañía, pero además es una oportunidad. Vea, el avión lo inventó un optimista, pero el paracaídas también lo inventó un optimista, porque al fin y al cabo dijo, algo puede salir mal y yo necesito que salga bien. Entonces, uno. Dos, que las crisis no las sufren las compañías, las sufren las personas dentro de las compañías, porque no es que de instinto en crisis haya de instinto, están David y Daniel sufriendo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Manejar a las personas. Pero tres, que una crisis lo debe dejar a usted mejor de lo que estaba, no peor. Porque si usted hace lo que tiene que hacer para que no vuelva a repetir, usted va a ser más fuerte. Yo estoy seguro que, volvamos a Frisbee, lo que le pasó a Frisbee llevó a que cientos de emprendedores y cientos de compañías del sector de alimentos dijeran, registremos la marca, miremos a ver qué es lo que pasa, y que se hicieran la pregunta, oiga, si yo un día estoy en crisis, ¿será que alguien sale a defenderme? Y la respuesta debe ser, probablemente no tengo tantos amigos. ¿Y por qué no tengo tantos amigos? Porque no he hecho en esa cuenta de ahorros consignar en la reputación, venga y yo le cuento, ¿qué hacemos? El pollo es solo una excusa. Quiero volver a un tema que dijiste ahorita, que me desvié mucho, pero quiero volver a él, y es el tema de los voceros. ¿Cómo elegir los voceros que van a manejar la crisis
¿Y qué características tienen que tener? O sea, ¿qué significa ser un vocero bien preparado? Un vocero bien preparado es aquel que es capaz de transmitir la esencia de la compañía para proteger el valor, pero que es solidario. Es decir, si sale un vocero arrogante, hubo un caso muy famoso, Andrés Carne de Res en Colombia. Hace muchos años violaron a una niña en un parqueadero. Sí, me acuerdo. Pues, Y salió el dueño y fundador en su momento, Andrés Carne de Res, a decir que la culpa era de la niña por usar minifalda. Y uno dice, Dios mío. O sea, que Harvard dice que la esencia de un buen manejo de crisis es coger una situación y controlarla, y que la esencia de un mal manejo es empeorar una situación que ya es compleja. En ese caso uno dice, pues no era el vocero adecuado. No tuvo la empatía y la solidaridad, pero además no fue capaz de poner la cara correctamente y de solidarizarse con quien debe hacer. Entonces un vocero siempre habrá el que no es el que mejor hable, es el que mejor represente a la marca y a la compañía. A veces será bueno que una mujer hable en temas, a veces será mejor que hable un hombre, pero ¿qué es lo importante? Que sobre todo, y yo lo repito, diga qué hizo, diga qué está haciendo y diga qué va a hacer para que la crisis no vuelva a pasar. ¿Qué hizo? Implica todos los políticas, controles que usted tiene. ¿Qué está haciendo? Implica que usted es capaz de manejar una crisis. Pero ¿qué va a hacer? Implica que usted tiene el liderazgo para proteger las acciones y el valor de su compañía. las personas son el centro de todo, pero también hay que entender que detrás de las crisis hay líderes y que esos líderes tienen emociones. Vos que has trabajado con líderes que han tenido que manejar crisis, que has visto muchas crisis y que sos más o menos así como la Biblia de las crisis porque tenés todas en tu cabeza, emocionalmente, ¿cómo deben manejar una crisis un líder? ¿Y cuáles has visto que son los puntos de quiebre pues como más graves que tienen los líderes en esos momentos difíciles? Vea, 15 de marzo del 2021, el COVID. ¿2021 o 2020? Esa es una crisis, eso se llama cisne negro. El cisne negro es una situación que aparece de la nada y que afecta a mucha gente y que todo el mundo dice después, uy. Entonces el cisne negro es terrible porque el 15 de mayo del 2020 las empresas entraron todas en crisis. El mundo se cerró. Colombia y Latinoamérica se cerró. ¿Y entonces qué hace usted? Usted va en un carro y eso para mí es como neblina. Entonces una crisis es como una neblina. ¿Usted qué hace? ¿Acelera? Mala decisión porque usted no sabe cuánto. ¿Parquea? Eso es como quedarse quieto. Pone luces de parqueo, disminuye la velocidad y empieza a preguntar cuánta gasolina tenemos. Es decir, cuánta caja tenemos para soportar una crisis que no sabemos cuánto va a durar. Pero viene la decisión más importante. Hubo compañías que lo que hicieron fue bajar a todo el mundo que iba del carro. Mala decisión. Pues claro, porque cuando el carro se vare, ¿y quién se va a bajar a empujar? Hubo personas que dijeron, no tengo caja, es decir, poquita gasolina. Si acelera, es una mala decisión porque va a quemar más rápido la gasolina. Entonces, ¿qué creo yo? Que es importante pensar en las personas, pensar en los recursos que uno tiene, pero también entender que toda crisis, por larga que sea, como el COVID, hay un momento donde pasa. La neblina no es eterna y que uno debe salir de esa crisis mejor de cómo entró. Y yo creo que el COVID, para muchas organizaciones, hizo eso. Pero vea una crisis que puede venir para cualquiera. Volver al trabajo presencial. ¿Eso es una situación de crisis? Depende de cómo se maneje. Sí. Si usted obliga a los trabajadores, entonces habla de la cultura. Si usted, ya la gente se relocated en otras partes. Esa es una situación de crisis. Inteligencia artificial. Hay que despedir personas porque ahora lo que hacían 10 la puede hacer la inteligencia artificial. ¿Será una crisis? Depende de cómo los despida, depende de cómo lo maneje. Ahorita hablábamos de las grandes compañías y no sé si han notado, pero todas estas grandes crisis que hemos mencionado, lógicamente los más visibles son las de las empresas grandes, pero los emprendedores también tienen crisis. Todos los días. Y es curioso porque uno no puede pensar que el emprendedor se puede preparar de la misma manera que se puede preparar una corporación para las crisis. Además piensan muy diferente. Y también yo creo que muchos emprendedores no se dan cuenta que una crisis les puede llegar en cualquier momento. ¿Cómo deberían prepararse los emprendedores para la crisis? Es diferente que los corporativos. Y ¿cómo deberían resolver esas crisis una vez que están ahí? Yo arranco por el final y es, un emprendedor debe preocuparse por construir reputación desde el día 1. Porque si no construye reputación desde el día 1, cuando una crisis, que es una probabilidad, no una posibilidad, le llegue, no va a tener cuenta de ahorros. Y esa caja, volviendo al ejemplo, si no la tiene, ¿de dónde va a girar? Entonces, la mayoría de emprendedores dicen, la reputación, eso no es un tema para mí.
Eso después, eso es para los grandes, ¿no? La reputación es desde el primer día de cómo construye. Y dos, sí debe prepararse para una crisis entendiendo que su crisis le puede acabar el negocio mucho más rápido, porque si no ha construido nada y llega una situación, es como estar armando una casa, que llegue un terremoto, es distinto a si usted ya tiene un edificio antisísmico que le permita proteger su propiedad de ese ataque. Te doy un fun fact, Cuente. un dato curioso que no tiene nada que ver con esto, pero me acordé con lo que estabas diciendo. Para mí ya la palabra distinto, no sabes la complejidad que tiene decirla. En estos días estábamos grabando un episodio y la dije por ahí 4 veces mal. Y yo juraba, o sea, yo dije, listo, esta vez sí la digo bien. ¡Pum! Otra vez tiraba de instinto. No, voy a volverla a hacer. ¡Pum! Otra vez tiraba de instinto. Entonces dijiste ahorita distinto y en mi cabeza, de instinto. Siempre pienso lo mismo. Quiero pasar a un tema que hablamos antes del episodio, cuando estábamos construyendo como la narrativa de lo que queríamos hablar, y es cuál es la diferencia entre relaciones y transacciones y por qué es relevante para este tema que estamos conversando. Porque al final, digamos, una transacción implica que hay un intercambio de algo. Una relación implica que hay una construcción de dos. Entonces, cuando uno tiene, como dicen siempre, es mejor tener amigos que clientes. Es mejor tener fanáticos que clientes. Porque en una transacción, si usted se siente defraudado, rompe la transacción. En una relación, lo más probable es que si usted me defrauda, yo hoy todavía voy a decir, pero venga, David, yo lo conozco bien. Entonces, para mí las relaciones son muy importantes más que las transacciones, porque en una crisis es mejor tener amigos que salgan a defenderlo porque tienen una relación con usted y no una transacción. Entonces, volviendo al COVID, es mejor que en ese carro, ese equipo, tenga relaciones y no transacciones. La transacción es yo soy su jefe y le pago un sueldo. Transacción. La relación es yo creo en la cultura de esta compañía y yo sigo en este carro. Como dicen, en este barco vamos todos y si se hunde, pues seremos un submarino berraco. Otro call to action, vea, si no entienden esto es porque no se han visto el primero, y es que los amigos se vuelvan clientes y que los clientes se vuelvan Ese amigos. es mi propósito de vida y es que todo cliente sea amigo y que todo amigo sea cliente, porque al final eso implica que hay una relación de confianza, no una transacción de confianza. Ahí permite que el negocio sea mucho más disfrutable, o sea, que uno se disfrute el camino, porque si uno se rodea de gente que le cae bien y que uno cae bien, eso es bomba. Pero además, venga, ahí hay un punto, David, que es clave y es que uno, como los médicos, y es un aprendizaje y una zona de vulnerabilidad que uno tiene que decir, un médico no puede atender a su familiar, un consultor no puede atender aquello en lo que tiene un vínculo emocional, porque pierde la distancia y pierde la capacidad de asesorar. Entonces, a mí la peor crisis que me ha pasado es esa. Salió muy mal. ¿Por qué? Porque tenía un vínculo emocional. Entonces, es importante que los clientes se vuelvan amigos después, que los amigos sean en su momento lo que son, pero que en un momento de crisis, como un médico, usted no opere a su propio familiar. Sí que le dé cuidados intensivos, pues porque si se está muriendo yo no puedo decir, no, es que somos familia, entonces yo no le hago la maniobra de Heimlich. No, toca hacérsela. ¿Y por qué una crisis se parece a un divorcio, Andrés? Ay, pues yo no sé cuántos de ustedes han oído este cuento, pero al fin y al cabo es, vea, cuando una pareja se divorcia, salen en realidad lo que son las personalidades y la forma de ser de eso. Yo tengo muchos amigos que cuando se han divorciado dicen, yo solo conocí a mi pareja, hombre o mujer, el día que nos divorciamos. Ve, yo no sabía que le importaba tanto la plata, yo no sabía que era así. Entonces, para mí una crisis demuestra de que está hecha una organización y es como un divorcio porque uno la conoce. Hay un caso muy famoso, que no puedo decir el nombre, de una compañía que yo le dije, la acción en bolsa empezó a caer y yo lo llamé al gerente y le dije, ojo, están en crisis. Y la respuesta fue, nosotros en esta organización no hablamos de esa palabra, no estamos en crisis. Entonces uno dice, pere. Eso demuestra mucho de la persona. Pero después de que pasó la crisis, nunca hubo un agradecimiento, no hacia mí, sino hacia el haber alertado. Entonces es como en un divorcio, cuando se llevan a los niños, lo dejan a usted sin casa, sin carro y sin nada, y se les olvida que son una familia que construyeron juntos, como tal. Entonces, pues, yo sé que suena fuerte, pero en las crisis y en los divorcios se conocen las verdaderas personas. Ahí uno se da cuenta en qué número o cuál fue la calificación en la escala de Richter de la persona. Claro, y usted se enamora, entonces se casa feliz, pero no necesariamente cuando se divorcia tiene que salir peleando. Eso es parte de la cultura de una compañía y de una persona. Andrés, y para terminar,
¿Cuáles son las mejores prácticas que vos tenés para manejar adecuadamente una crisis? Yo creo que la invitación es, como diríamos, uno, a tener la escala de Richter, a decir y definir qué es una crisis para su compañía. Cada compañía tiene una crisis distinta, pero la más importante es saber cuál es el core value que hay que proteger. Si usted es Volvo y su palabra y su core value es seguridad, cualquier cosa que afecte la seguridad le está jodiendo a la compañía. Dos, tener equipos preparados para manejar crisis y que creen una cultura. Tres, hacer simulacros. Si usted no hace simulacros, en caso de emergencia, el avión cuenta con 3 o 4 salidas de emergencia. Usted tiene que saber. Y a todos nos han dicho cuando vamos sentados en el avión, lo que a mí me encanta. ¿Se ha ido últimamente en una salida de emergencia, David? No. Bueno, si fuera una salida de emergencia, la azafata le va a decir, habla español, está dispuesto a ayudar y le da unas instrucciones para que usted sea parte de la solución y no parte del problema. Porque muchas veces en una organización lo que pasa es como si ahorita empieza a temblar y decimos, salgan corriendo y no sabemos a dónde salir. Por eso los simulacros, el liderazgo y el tener definido qué es crisis, es decir, qué es terremoto y qué es temblor, ayuda. Pero tal vez lo más importante que yo diría, que es una frase que me gusta mucho de Winston Churchill, es nunca se debe desperdiciar una crisis. Y eso que implica que una crisis debe fortalecer lo que usted cree que es. Y repito, diga qué hizo, diga qué está haciendo, pero sobre todo tome medidas para que no se repita. Como te dije, Andrés, siempre, mejor dicho, estoy muy agradecido de la persona que nos conectó y que nos permitió empezar a crear juntos, porque en este momento estamos creando juntos. Hay una relación no solamente de respeto, sino también de afecto, como de quererse ayudar. Entonces te agradezco un montón por ser el episodio número 1. El agradecido soy yo porque yo creo que vea que es muy importante tener conversaciones que le ayuden a la gente a proteger su valor. Y eso es consignar en reputación para poder girar cuando haya crisis. Y si nunca hay que girar, qué felicidad, porque esa cuenta de ahorros o ese tanque de oxígeno sube, sube y sube. Gracias a usted, a Daniel y a todo el equipo de Instinto que está detrás, pues porque es importante poder construir juntos y no andar solos. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?